Bueno, les damos una cordial bienvenida a todos y todas. Estamos muy felices transmitiendo hoy desde distintos puntos del globo esta última charla, la cuarta charla del ciclo Arqueología desde el Sur. Eh, Estamos contentos porque estamos con Consuelo Huidobro y Jimena Torres, quienes han amablemente accedido a esta invitación que les hizo la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y la Dirección Museológica de la misma universidad. También nos acompaña del equipo de la Dirección Museológica hoy día Roberto Boscar, en los controles, en la producción, también, bueno, colegas Leonora Dan, Francisco Vergara, así que muy felices de poder contar con ustedes en esta última sesión que tiene, bueno, harta relevancia y un simbolismo especial porque termina este ciclo y estamos además en un momento de mayor apertura. Viene el verano y también eso nos pone felices, y como universidad también convocar a tan notables colegas que trabajan en la Patagonia. Y si me permiten un minuto más, poder contarles un poco que hoy día la charla que vamos a escuchar se titula Viviendo los mares australes, reconstrucción de prácticas técnicas del pasado y tiempos recientes. Jimena Torres es arqueóloga de la Universidad de Chile y doctora en arqueología de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Actualmente es profesora asistente de la Universidad de Magallanes e investigadora del Instituto de la Patagonia y asociada al equipo de etnología prehistórica del Laboratorio de Arqueología y Ciencia de la Antigüedad, creo que traduzco bien, de Francia. ¿Sí? Su investigación se centra en la arqueología costera en distintos puntos del litoral chileno, con especial foco en la arqueología del archipiélago patagónico fueguino. Consuelo Huidobro, por su parte, es académica del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. También es arqueóloga titulada de la Universidad de Chile, doctora en arqueología de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit, Historia Técnica de las Sociedades Canoeras del Mar de Otway y la zona central del Estrecho de Magallanes a lo largo del Holoceno, y su línea de investigación son, como vamos a ver hoy día, tecnología lítica en fuego Patagonia, traciología de rocas volcánicas, entre otros temas. Y bueno, Consuelo, Jimena, muchas gracias por estar con todos nosotros hoy día, saliendo en vivo y en directo además por el Facebook de la Escuela de Arqueología, UACH. Muchas gracias por estar acá y dejo el micrófono para ustedes para que nos puedan contar de qué se trata esta charla hoy. Muchas gracias. Gracias. Jiménez, si puedes compartir. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Estamos súper contentos de esta instancia. Ya, voy a compartir ahora. ¿Ya? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, súper. Bueno, primero, hola y muchas gracias de nuevo, Simón, por invitarnos. Lo que les vamos a presentar hoy día, como ya dijeron, se titula Viviendo en los mares australes, reconstrucción de prácticas técnicas del pasado y tiempos recientes. Y bueno, lo que queremos mostrarles en verdad es una mezcla de varias cosas, pero la idea es ilustrar algunas prácticas técnicas específicas ligadas a la vida en el mar, en el espacio particular de los archipiélagos y de los canales de Magallanes, y cómo estas pudieron variar a lo largo del tiempo. Y por otro lado, cómo metodológicamente desde la arqueología podemos aproximarnos a reconstruir estas prácticas técnicas. Entonces, en ese aspecto, Jimena va a hablar un poco de las líneas de trabajo que ha desarrollado ella, que tienen que ver con la ictoarqueología, con la reconstrucción de las técnicas de pesca y con la ocupación del espacio intermareal.
y yo me voy a enfocar más en el estudio de los instrumentos y cómo estos fueron fabricados y utilizados, y cómo a partir de esto podemos hablar entonces de estas tecnologías. Y bueno, finalmente mencionar que todo esto que vamos a hablar tiene que ver con distintos proyectos que se han desarrollado en los últimos años, a los que vamos a agradecer al final. Siguiente, Jime, por favor. La zona de estudio corresponde a la parte occidental, podemos decir, de Patagonia Meridional, que es un territorio accidentado de mares interiores, de canales, que en la parte terrestre incluye ambientes de bosque siempre verde, formado de canelo y de coihue, y un poquito más al oriente de bosque caduco, y es una zona habitada exclusivamente por sociedades de cazadores-recolectores marinos, más o menos desde hace 7000 años hasta los procesos de nocidio y genocidio que tienen lugar en los siglos XIX y XX. Son sociedades que conocen la tecnología de navegación, que tienen una movilidad residencial asociada a estas embarcaciones, con un equipamiento particular asociado a la vida en el mar, por ejemplo, con una tecnología ósea particular que es distinta a la del mundo terrestre, y una subsistencia predominantemente marina. Siguiente, Jime, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el marco ambiental y ecológico, que es muy importante como para entender este modo de vida y cómo fue transformándose también a través del tiempo. Bueno, en este mapita a la izquierda podemos ver cómo hay diferencias importantes en cuanto a las condiciones ambientales, ecológicas, oceanográficas, entre el Patagonia, digamos, hacia el sur, hacia Patagonia meridional. Y bueno, obviamente hacia el norte influenciada por la corriente y la productiva corriente Humboldt, y hacia el norte también por la corriente de Cabo de Hornos. En general, en donde estamos, o sea, el área que nosotros vamos a hablar es esta zona, el estrecho Magallanes, y está influenciada sobre todo por masas de agua subantárticas, generando de alguna manera ecosistemas subantárticos. Estos ecosistemas subantárticos generan una alta biodiversidad y bastante, o diferente, digamos, a lo que se puede ver más en el norte, ambientes heterogéneos, mucha diversidad de aves marinas, mamíferos marinos, invertebrados también, y es importante considerar que es una zona que tiene la particularidad que tiene la influencia del océano Atlántico, y se mezcla con las aguas del océano Pacífico, y además de la importancia de los glaciares, y que genera de alguna manera un ambiente particular y único. Por ejemplo, acá a la izquierda vemos estos bosques de algas Macrocystis pirífera, que son muy comunes en esta zona. Bueno, también hay que considerar que esto se entrelaza con la fauna también y con los ambientes terrestres, que también podemos encontrar en la zona insular, también como en la parte continental, ¿ya? Y bueno, eso más que nada. Bueno, evidentemente este tipo de ambientes ha ido cambiando a través del año, o sea, a través del tiempo. Nosotros lo que vemos hoy en día no necesariamente es igual a como fue en el pasado, y que evidentemente también se ha ido intensificando esos cambios a través del tiempo, y especialmente en las últimas décadas, ¿ya? Obviamente también por la acción no solo ambiental, sino también la acción antrópica, la acción humana. Hay mayor sobreexplotación de estos ambientes, contaminación y nuevas actividades extractivas, y también como otro tipo de actividades relacionadas al mar, como la acuicultura y, por ejemplo, el caso de las salmoneras, que generan también un cambio en estos ecosistemas tan importantes y tan productivos. Bueno, esto es lo voy a presentar de manera muy general. Es más o menos lo que nosotros podemos ver. Estos son mares interiores que están muy cerca del estrecho Magallanes, que son estos mares, y cómo se ven los cambios a través del tiempo. Bueno, aquí son 18.000 años, hasta acá, y cómo antes eran pasar de glaciares a pasar a ser mares interiores, y no solo esto lo podemos observar a una escala tan amplia como 18.000, 15.000, 14, 11.000 años, como vemos acá, sino que también en una escala temporal más reducida, es decir, en el último periodo del Holoceno tardío, también se observan importantes cambios, avances y retrocesos glaciares
entre otros, que de alguna manera afectan y generan cambios en el modo de vida, la disponibilidad de los recursos y las estrategias tecnológicas y técnicas en general, que es la que nosotros vamos a conversar. Bueno, quise enfatizar este tema porque el tema ambiental es muy importante, es como bastante determinante en este sentido. Bueno, a lo largo de la secuencia ocupacional humana en este territorio, si bien a lo largo de estos 7.000 años siempre se trata de poblaciones con un fuerte modo de vida marino, es bien notorio que existen cambios tecnológicos importantes, tanto como en la composición de su equipamiento, como en su subsistencia, que dan cuenta de diferencias tecnológicas y que están lejos de dar cuenta como de una estabilidad a lo largo de estas trayectorias históricas de estos grupos, sino que hay muchos cambios tecnológicos entre los 7.000 años, que es como el inicio de esta como adaptación marina, y el Holoceno tardío. ¿Ya? Bueno, como vimos, hay importantes cambios a través del Holoceno, desde el Holoceno medio hasta el Holoceno tardío, en cuanto a la tecnología, cambios culturales, pero también nosotros podemos ver cambios muy importantes y que se intensifican en el último periodo, digamos, entre los últimos siglos, ¿ya? Después de como la llegada, digamos, de Magallanes al territorio. Bueno, inicialmente, los habitantes originarios son los canoeros que viven en los archipiélagos y que navegan en los canales y los fiordos patagónicos, y durante estos siglos ha existido una fuerte interacción e intercambio cultural e impacto también negativo sobre su cultura, modo de vida y en general en la sociedad. También vemos, que en este transcurso, muy brevemente, vemos que hay interacción con los navegantes europeos, que vienen por distintas razones, por económicas, políticas, científicas posteriormente. También está la actividad de los loberos y nutrieros chilotes y extranjeros más tarde, y bueno, posteriormente también la migración, y muy importante, migración chilota, huilliche chilota a Magallanes, que inicialmente es de manera más estacional o menos permanente, y con el tiempo más permanente, que genera también en este sentido una fuerte identidad. Son importantes en cuanto a la identidad en la región, ¿ya? Más tarde y actualmente, recientemente más bien, están los pescadores artesanales, merluceros, cholgueros, centolleros en general, que son en el fondo parte de la identidad que conforman hoy en día, la identidad cultural que conforman esta zona de estudio. Un ejemplo de cómo se pueden observar estos procesos de interacción desde la materialidad corresponde a la adopción de materiales de origen europeo por parte de la población indígena. Hay, en comparación como con otros contextos, relativamente poca información de cómo se dio este proceso para los grupos canoeros de esta zona, entonces esa es una cosa que estamos estudiando ahora. Bueno, el ejemplo más conocido es el uso de vidrio y de metal para la fabricación de instrumentos. Allá abajo podemos ver algunas puntas de vidrio y, de forma muy interesante y llamativa, de loza, que corresponden a la colección del Museo Salesiano. Esas puntas de loza son demasiado bellas, rosadas y azul. Bueno, y lo mismo pasa con el metal. Un ejemplo también interesante de interacción entre estas tecnologías es el muy probable uso de clavos de carpintería, eventualmente como compresores para la formatización de puntas por presión. Con un colega del CADIC hicimos un programa experimental para evaluar esto y generamos una serie de indicadores, y para el caso de un punto de un sitio histórico, que es Bachelor 1, hemos podido localizar algunos de estos indicadores que nos dan cuenta del uso de estos clavos de carpintería para la formatización de puntas por presión. Y esto además coincide con algunas observaciones etnográficas. Acá puse una cita de Coppinger en la circunnavegación del Alert, que relata cómo un grupo de indígenas canoeros
fabrica estas puntas utilizando compresores metálicos en Bahía Tili, que justamente es además una zona de las que les va a hablar Jimena y que estamos trabajando ahora. Ya, bueno, como decía Consuelo, bueno, ese más o menos lo que uno puede observar dentro de la materialidad cultural que en esta interacción y también se observa a través del tiempo, desde canoeros, los primeros canoeros que llegaron, posteriormente en el momento etnográfico, y después toda la materialidad que se genera en momentos históricos. Por ejemplo, incluso aquí mostramos a la derecha, este tipo de evidencias que son subactuales, y que corresponden a los merluceros que están también, o pescadores artesanales de hoy en día, o de hace también en tiempos recientes, las últimas décadas, que también generan un registro interesante que nos permite también incluso interpretar técnicas en el pasado, que hoy en día a veces, y que lo vamos a conversar más adelante, se ven un poco invisibilizadas porque no queda el registro parcial dentro de los sitios arqueológicos. Bueno, un ejemplo que nosotros, que sea Consuelo, es en las Islas Charles. Bueno, están en este sector que vemos acá, la parte central del Estrecho Magallanes. Es un sector muy productivo ambientalmente, hay surgencias costeras importantes que generan esta biodiversidad, y vemos que hoy en día, como decía anteriormente, está también recurrentemente habitada por pescadores artesanales. Tiene muy buenos fondeaderos, es una zona tiene características muy buenas como para guarecerse de los temporales, por ejemplo. Acá vemos en un sitio que se llama, bueno, este es el sitio Charles II, a la izquierda, y este sitio es un sitio indígena, probablemente histórico, no lo sabemos, y acá en esta zona está esto, que es un embarcadero. Pero aquí, conversando con la gente de las embarcaciones, etcétera, nos dicen que esto es un embarcadero que se utilizó hace muy poco tiempo. No sería tampoco un varadero, por ejemplo, de canoas, ¿ya? Y cuando nosotros vemos y observamos la asociación espacial, también nos dificulta saber cuál es la afiliación cultural, por ejemplo, de este tipo de estructuras, porque al verla muy cerca, pensamos que podría ser asociado a esto, pero vemos que cerca, por ejemplo, hay otro tipo de embarcaciones tardías que pueden haber estado asociadas a este tipo de chalupas, que pueden haber estado asociadas a este tipo de embarcaderos. Bueno, estas son las como restos de embarcaciones que han sido abandonadas. Acá está el sitio arqueológico, esto es Charles I, que lo excava, un sitio indígena histórico, pero todo está muy asociado espacialmente. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo aquí de un baño muy bien elaborado, que evidentemente se ve que al estar muy bien elaborado y la ubicación es estratégica con vista al mar hacia todas las islas, muestra en el fondo que es un lugar muy estructurado en su organización, ¿ya? Y esto también nosotros nos interesa mucho estudiarlo. Esto es un trabajo que también se está haciendo eh, gracias a la colaboración también del colega Jaime Ojeda, que es especialista en socioecología, que de alguna manera con él interactuamos en esta manera de ver todo desde una perspectiva más amplia, eh, eh, a través del tiempo, no solamente considerando lo arqueológico. Eh, Bueno, acá observamos, en esta foto aérea, el sondeo que realizó Manuel San Román en el año 2005, es un conchal de 1000 años, y aproximadamente, y nosotros excavamos en esta zona más baja, y en ese sitio sí es un sitio indígena histórico, y esto es lo que podemos observar en la estratigrafía. Vemos un conchal con evidencias históricas,
bueno, sobre él está el rancho, o sea, sobre el mismo sitio, y evidencias del rancho y otras cosas como espineles, redes y otras cosas en esta zona. Consu. Bueno, sí, la ocupación indígena histórica de Charles I en verdad es muy bonita. Todavía no estudiamos el material, pero tiene mucha obsidiana verde que se talló in situ para fabricar puntas bifaciales de distintos tamaños, también otros instrumentos líticos, que es algo que está bastante poco descrito tanto en la etnografía como en la arqueología. Se sabe bastante poco en general de la tecnología lítica de los grupos canoeros de tiempos históricos, aparte de la fabricación de puntas bifaciales de distintos tamaños que remite a distintos tipos de armamento. Entonces va a ser en verdad bien interesante estudiar la tecnología crítica de este y de otros sitios contemporáneos, y que eventualmente también nos va a permitir evaluar el cambio en la talla lítica en una escala corta. Lo otro que también es interesante de la obsidiana verde en estos sitios es que la obsidiana como que registra distintos estados de superficie de forma muy fácil, entonces también nos permite evaluar esto que mencionaba Jimena antes de las reocupaciones constantes de este lugar. Otra cosa interesante en el material de esta ocupación es la presencia de vidrio, tanto hay una, Jimé, ¿puedes mostrar la punta? Que no se nota, creo que es, sí, una punta de vidrio fabricada directamente por presión, que de hecho se parece bastante a una punta del Museo Salesiano, y otros fragmentos de vidrio retocados y no retocados. Hay también instrumental óseo, incluyendo una preforma de arpón, que también va a ser muy interesante estudiar tecnológicamente, considerando que para el periodo tardío, de acuerdo a lo que ha estudiado también Marianne Christensen, hay técnicas de transformación nuevas para el óseo y también la posibilidad del uso de instrumental metálico. Eso. Siguiente, Jimena, por favor. Ya, y este es otro ejemplo de esta interacción o como la redundancia ocupacional de estos espacios como tan atractivos en términos de los recursos y los aspectos relacionados a la navegabilidad. Por ejemplo, esta es la Bahía Tilly, también excavado inicialmente por Manuel San Román, después nosotros también volvimos con Manuel y excavamos de nuevo Tilly Este. Bueno, este es un sitio, bueno, más adelante voy a mostrar las fechas, pero al frente está este corral también de pesca. Y es un corral que tampoco es muy difícil saber si es asociado al conchal o asociado al otro conchal del frente, o también puede ser reutilizado por distintos navegantes, distintos periodos, digo navegantes incluyendo hacia atrás, que puede haber sido reutilizado. Incluso puede ser de Cahuéscar, y perfectamente si están los recursos disponibles, porque estos corrales, bueno, lo voy a explicar después, están construidos en lugares donde llegan los peces. Entonces, las personas que tienen conocimiento sobre eso, pueden llegar y utilizarlos. Bueno, a esto rápidamente es el sitio Tilly. Acá es, a diferencia de Charles, este sí tiene en el mismo un sitio, es un sitio con componente de precontacto, por decirlo así, y un componente posterior, histórico, indígena histórico. Esta es la parte de precontacto, esto tiene ahí está las fechas, y esta es la parte más contacto. Y podemos, se observa, bueno, estos los análisis, es un sitio con mucha diversidad en cuanto a animales, tanto mamíferos como aves, peces. Esto lo hemos trabajado con Víctor Sierpe y con María José Barrientos. Y bueno, importante la presencia de coipo, por ejemplo, de nutrias, que se asocian a estos grandes bosques que comentábamos antes de Macrocystis pirífera, estos bosques de algas, que congregan mucha biodiversidad. No puse aquí esto. Las fotos son de José Díaz. Bueno, ahora creo que nos estamos extendiendo mucho. Voy a hablar un poco sobre cómo llegamos a cuáles son las maneras de explotar estos medios ambientes.
este medio ambiente y a través de qué tipo de evidencias podemos desprender técnicas y también desprender aspectos ecológicos del pasado. Bueno, yo hago el análisis ictoarqueológico, que es el estudio de este tipo de restos, que en el fondo es lo que deja, lo que nosotros podemos estudiar, que son los restos de peces que quedan en los sitios arqueológicos, evidentemente. Bueno, esto es una síntesis de lo que se puede ver a través de los 7000 años de ocupación en el estrecho, distintos sitios, pero nos vamos a centrar en esto, que es durante los últimos 2500 años, hay un mayor el patrón de pesca o el tipo de peces que aparecen en los sitios es más similar a lo que hoy en día podemos encontrar en el borde costero o en estos bosques de algas. Ahí están los peces, doraditos, pez piedra, torito de los canales. Antes la pesca era muy relacionada más muy orientada y especializada en especies que hoy podemos decir que son demersales o más de fondo, como congrios, salilotas, australis, etc. Nos vamos a centrar en esto, que es por qué está la ausencia de esta tecnología, porque pese a que en el Holoceno medio hay y al principio del Holoceno tardío hay una importante pesca demersal, como comentaba, en este periodo no existe ningún tipo de tecnología especializada, mientras en este periodo sí hay tecnología especializada. No sabemos por qué es, ¿ya? En cambio, en el periodo más tardío, lo asociado a lo que mostramos como peces más de borde costero, también hay más peces, también hay tecnologías más diversificadas, contextos más diversificados también en cuanto a otros animales, vertebrados e invertebrados. Y bueno, nos llama la atención en cuanto al aspecto tecnológico este periodo. Y bueno, acá está el tema de que tenemos distintas hipótesis o ideas sobre qué es lo que se puede haber estado usando en ese periodo, quizás el tipo de tecnología que hoy no encontramos en los sitios arqueológicos porque son material perecible, como NASAs, por ejemplo, o algún tipo de red que gracias a este tipo de hallazgos que hemos encontrado, podemos pensar que también, ¿por qué no utilizaron algún tipo de fibra vegetal que pueda haber ¿cómo se llama? Contenido este tipo de piedras que al degradarse, la piedra vuelve a ser parte en el fondo de la playa, entonces no se observa. Y bueno, y este tipo de evidencias que nosotros pensamos que en algún momento puede ser anzuelo, pero se está evaluando aún. Yo voy a ir más rápido. Bueno, esto es lo que nosotros observamos más etnográficamente. Y esto también, respecto a lo que podemos observar, no hay anzuelo hasta ahora nosotros podamos decir que sea anzuelo etnográfico, pero sí hay pesas y líneas, muchas líneas. Y bueno, en cuanto para no separar tanto, el tema de cazadores terrestres también obviamente tienen no necesariamente no están ligados al mar, hay redes, hay otro tipo de puntas y hay una serie de otras evidencias que nos muestran que también tienen tecnologías y técnicas relacionadas al mar. Por último, para que ya Consuelo pueda hablar. Ya. Tenemos lo que nosotros de alguna manera mostramos de manera más, las diapositivas anteriores, de manera más general, es el tipo de estructuras o modificaciones sobre el intermareal o la zona del borde costero que de alguna manera es de la transición entre lo que es el mar abierto, la costa, el mar abierto y la tierra, y que muchas veces se sobreponen entre sí, y para nosotros como arqueólogos también es un desafío saber quiénes originaron, quiénes realizaron estas construcciones, especialmente en el momento más reciente. Acá vemos varaderos en Isla Navarino, estos son varaderos de canoa, estos son yaganes, esto es un corral de pesca en Isla Riesco, y esto es un cholchen que le llaman o vivero, que son para mantener fresco los mariscos para que no se pudran. Bueno, hay, como les comentaba, fuerte influencia chilota,
Por tanto, muchos de los corrales que se observan, o ustedes pueden observar los que están en Puerto Montt, que conocen la parte más del archipiélago septentrional, son bastantes y son muy abundantes en esa zona, y son parte de la tradición y la cultura. Al existir migración hacia el Magallanes, también existe esta migración de técnicas hacia el sur, lo que no implica que no haya existido antes acá, evidentemente, y que, bueno, también es escrito por la etnografía, y podemos observar que también fueron utilizados por Cahuéscar y Yaganes. Acá vemos algunos registros para, en el fondo, la visibilización y la puesta en valor de esto, de algunos corrales, y bueno, de este tipo de estructuras que podemos observar en distintas zonas del estrecho y, bueno, de más allá, en el archipiélago fueguino patagónico. Y bueno, acá hay unos ejemplos, este es el de Isla Riesco, que es bastante, este sí se parece bastante a algunos de Chiloé. Este está en el norte de Isla Riesco, este está en el sur. Este está en Porvenir, es uno de que tiene estacas, que probablemente es, bueno, de hecho lo vieron utilizar hace poco en Porvenir, hace un par de décadas, probablemente de gente que llegó de allá. Acá hay otro en Porvenir. Estos son los de Cameron, que son un sistema de corrales de pesca. Esto es Isla Navarino, donde se encontró, pudimos cavar con Ismael Martínez, encontramos esta estaca que tiene marcas de, ¿cómo se llama?, de algún material metálico, de algún tipo de filo metálico, por tanto es probable que obviamente sea histórico, y todavía seguimos con el tema de ver la temporalidad, la profundidad cronológica que puede tener este tipo de corrales. Y bueno, y por último este que es un cholchen que podemos ver cerca de Puerto Arturo o Puerto Yerto. Bueno, y esto es más o menos lo que nosotros podemos observar como los problemas que encontramos arqueológicamente en cuanto a técnicas. Muchas técnicas son invisibles aparentemente, y nos cuesta identificar, interpretar, y por tanto interpretar cómo eran algunas técnicas en el pasado. Y es por eso que, bueno, están algunas técnicas y algunas como innovaciones metodológicas y especializadas que de alguna manera se enfocan en entender estas actividades o conductas culturales que no observamos a, digamos, simple vista. Consuelo. Sí. Bueno, como dijo la Jime, entonces, ¿puedes poner la siguiente? Desde la arqueología se dificulta mucho acceder a ciertos comportamientos como en toda su complejidad. Por ejemplo, en el caso del desplazamiento bueno, el mismo ejemplo que dio Jimena antes, ciertas tecnologías de pesca que no son visibles a simple vista. Ahí puse el caso de los desplazamientos de animales, más allá de si un animal se desplazó o no, el cómo se hizo. En el caso Cahuéscar hay ciertas partes del proceso que se hacen fuera de la habitación, otras dentro de la habitación. La grasa se consume aparte y se comparte. Por otro lado, la fabricación de las embarcaciones, que es algo fundamental para el modo de vida y que también tuvo cambios bien específicos con la adopción de las canoas monóxilas durante el siglo XX. Son cosas a las que es bastante difícil acceder arqueológicamente, y una de las maneras que tenemos de como aproximarnos a estas cosas es a través de la reconstrucción de los procesos de uso de los instrumentos. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y eso lo estamos tratando de hacer ahora a través de la implementación de análisis traseológicos en contextos canoeros. Y esto consiste en describir muy detalladamente a nivel macro y microscópico las modificaciones que tienen los instrumentos, que son de distintos tipos, y luego interpretarlas en relación con un referente experimental específico. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo es hacer un referente experimental particular para los contextos canoeros,
utilizando las materias primas líticas y óseas que aparecen en los contextos arqueológicos y realizando actividades de procesamiento de recursos también asociados a el ambiente particular en el que encontramos los sitios canoeros. Y este es un trabajo como muy largo porque, por ejemplo, la obsidiana, el desarrollo de las huellas de uso en obsidiana es un mundo, el desarrollo de las huellas de uso en los macrolíticos es otro mundo, en hueso de ave es otro mundo, en hueso de mamífero marino es otro mundo. Entonces todo esto es un proceso como súper lento, pero súper necesario para después poder hacer una interpretación adecuada de los instrumentos arqueológicos. Siguiente, por favor. Después uno analiza el instrumento arqueológico y la interpretación se puede hacer a nivel de modo de acción y de materia trabajada, y hay también distintos niveles a los que uno puede llegar. A veces yo voy a saber que un instrumento está usado, pero no voy a saber cómo ni sobre qué materia. Otras veces voy a saber más o menos el gesto, pero no voy a saber la materia, voy a saber la dureza relativa de la materia y así. Y otras veces, como en el caso de allá abajo, que es un caso arqueológico, voy a poder saber, si tengo bien mi referente y bien desarrolladas las huellas, voy a poder saber bien el gesto, el ángulo, incluso el enmangue, el tipo de materia, en ese caso piel, y el estado de la materia, que en este caso es seca. Siguiente, Jime, por favor. Esto nos sirve para visibilizar las actividades como con mayor completitud, por así decirlo, que efectivamente se desarrollaron en los sitios. Llevamos como poquitos sitios analizados, pero una de las potencialidades es ir viendo como la distribución espacial de las actividades, y eventualmente lo podríamos hacer como una microescala. Ahí puse como la información que tenemos para el Holoceno medio, en comparación con lo que se sabe para el canal Beagle, donde hay más desarrollo de esto para contextos canoeros. Siguiente, Jiménez, por favor. Lo mismo para inicios del Holoceno tardío, que acá es un poco más difícil el tema por temas tafonómicos y de las particularidades de las materias primas que se explotan en este periodo. Siguiente, por favor. Y ejemplo de lo que sabemos para, bueno, más que nada para el periodo indígena histórico, de un trabajo que estoy haciendo ahora en Bachelor, y vamos a incorporar también este análisis en los sitios que mostramos al principio de la presentación. Siguiente. Otra cosa, o dentro de lo mismo, lo que nos permite esto es también ver las particularidades de las cadenas operativas de transformación de distintos tipos de recursos. Y voy a dar acá algunos ejemplos de materias primas, comillas, perecibles, que es algo que también, por ejemplo, nos permitiría hacer la relación con lo que dijo la Jimena en cierto momento sobre por ejemplo, la dificultad de identificar ciertos comportamientos técnicos para ciertos periodos. Un ejemplo es el caso de las materias vegetales. Arqueológicamente, por ejemplo, observamos distintos tipos de firmas traseológicas, distintos tipos de huellas que se asocian al trabajo de materias vegetales. Por ejemplo, esa de arriba es una madera fresca, la que está un poquito más abajo es una madera seca, y así. La etnografía también nos dice que las sociedades canoeras explotaron distintas especies vegetales, tanto leñosas como no leñosas, y distintas partes de estas especies vegetales para distintos objetivos técnicos. Entonces, una tarea que queremos desarrollar y que estamos haciendo ahora es tratar de ligar estas distintas firmas con distintas especies y partes de las plantas, y esto también evidentemente con apoyo de la arqueobotánica, con el análisis de los restos que quedan adheridos a la superficie de los instrumentos, y tratando de hacer la relación entre el tipo de huella y el tipo de residuo. Es un trabajo que también va a corresponder a la memoria de título de una estudiante de la Universidad de Chile, en el proyecto de Jimena. El siguiente, Jimena, por favor. Y en el caso de los vegetales también lo que hemos ido observando es que hay mucha variabilidad en los modos de acción, y lo que estamos tratando de hacer también con el apoyo de la experimentación es tratar de generar interpretaciones que nos lleven a ver técnicas y actividades más allá de si hay cosas como corte de madera o raspado de madera. Entonces, por ejemplo, para sitios del Holoceno medio, ahí puse un ejemplo de entallado de madera,
Más abajo hay un ejemplo de ranurado en profundidad de madera, lo que pienso que podría tener que ver con el proceso de obtención de la corteza, que es una materia que se usa para un montón de cosas etnográficamente y en particular para algo tan importante para este modo de vida como son las embarcaciones. Y a la derecha es un ejemplo que me llama mucho la atención, que estamos trabajando ahora, es lo que pienso que es talla a la navaja sobre madera, y que aparece en distintos periodos, pero ahí está en periodo histórico, y que son huellas que coinciden además con las huellas de fabricación en los estilos etnográficos, y también ahí hay un ejemplo de contrastación experimental que estamos haciendo ahora. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de cómo podemos acceder a las particularidades de estos trabajos de materias primas, o sea, de otros recursos perecibles, es el de materias blandas animales. Por ejemplo, el caso de la piel. Tengo súper pocos, en verdad, como ejemplos de esto, pero los puse porque me parecen que es interesante, y además también tiene que ver con lo que habló Jimena anteriormente. Para el Holoceno medio, si bien hay poquitos datos, sí puedo ver que hay distintos gestos en relación con el estado de la piel. Entonces, eventualmente, como haciendo un poco más de experimentación y viendo más sitios, podemos tratar de reconstruir la cadena operativa del trabajo de ciertas pieles. Por ejemplo, para piel fresca hay, cambia el ángulo de trabajo, y para piel seca es otro instrumento y otro ángulo de trabajo. Todos los raspadores del Holoceno medio y Holoceno medio tardío tienen también una distribución muy particular de huellas que remite a un tipo de enmangue que yo pienso puede ser parecido al enmangue Selknam, tal como fue descrito etnográficamente. Eso también es interesante porque también nos muestra que estas como categorías tampoco son tan fijas. Y una tercera cosa que es bien interesante del trabajo de piel es que hay como unos tipos de huella a la izquierda arriba, o sea, a la mitad, en la mitad es abajo, esa. Que es una huella bien extraña, y que yo pienso que puede tener que ver con el uso de aditivos en algún momento del proceso de la piel, y esa cuestión es quizá algún aditivo vegetal. Y esa cuestión es súper interesante porque etnográficamente todas las fuentes son como muy tajantes en que ningún grupo de Patagonia Meridional utiliza taninos de ese tipo. Ya, entonces esto podría, no sé, hay que evaluarlo mejor, pero puede ser un cambio en relación con el periodo histórico, quizá algo que no se observa etnográficamente. Y ahora, para el periodo histórico, estamos tratando de ver cómo cambian los tratamientos de la piel, considerando también que está todo lo que explicó Jimena anteriormente, el impacto en relación con la presencia occidental, la actividad lobera, la depredación del medio, etc. Siguiente. Por otro lado, otra cosa a la que podemos discutir con esta información tiene que ver con cómo definimos los instrumentos del pasado. Voy a tratar de ir rápido acá porque queda poco tiempo, pero el punto es que los instrumentos del pasado, los instrumentos de piedra en particular, son un poco como una incógnita. Nosotros en realidad los definimos de cierta manera, pero no sabemos ni cómo se toman, ni cómo se usaron. Los podemos estar tomando básicamente por la parte que se usa cuando los analizamos. En verdad son cosas para las cuales no tenemos ni siquiera un análogo. Y puse ese ejemplo de ahí porque son 4 instrumentos que, si los clasificamos morfológicamente como de la manera en que lo hacemos habitualmente, no tienen nada que ver. Son como una preforma, un raspador y una raedera, pero en realidad si los miramos detenidamente, si sabemos cómo se usaron, cómo se tomaron, son el mismo instrumento. Se usó para lo mismo, la parte activa tiene las mismas características y el enmangue es igual. Y este instrumento es específico a un contexto. Entonces lo que quiero decir con esto es que los instrumentos son específicos a su contexto y son indisociables un poco de ciertas técnicas de utilización. Siguiente, Jimena. Y bueno, voy a dar algunos ejemplos de esto. Son medio fome los ejemplos, pero por ahora es lo que hay. Para el Holoceno medio, una de las cosas que caracterizan el Holoceno medio, lo que se llama la cultura de Englefield, es que hay muchos bifaces, como el Festival del Bifaz. Muchos de estos se consideran como indeterminados, o se consideran como preforma. Pero de nuevo, si una mira más de cerca, cruzando la información de fabricación con la información funcional, se puede ver que por un lado hay
instrumentos que son efectivamente puntas de arma, que se fabricaron para ser puntas de arma y que funcionaron como puntas de arma, y ahí hay que ver el rol que tienen en los sistemas globales de caza o de armamento de los grupos canoeros, y por otro lado hay otros que se fabrican de manera totalmente distinta, que no tienen relación con los otros y que se utilizan para otro tipo de actividades, principalmente trabajo de madera y trabajo de materias animales. Siguiente, Jimena. Para el 4000 AP, que hay un cambio un poco tipológico en la secuencia, aparecen estas grandes puntas lanceoladas, a veces denticuladas, y que no sabemos bien por qué aparecen, y un elemento que puede ayudar a esta discusión es ver cómo funcionaron. Es otro el rollo como de estas puntas, en relación con el periodo anterior. Hay súper pocos datos funcionales, yo las he analizado, o sea, he mirado varias, casi todas, pero el punto es que se fabrican en los sitios, se utilizan en general aparentemente afuera, en actividades cinegéticas como arma, pero se van reactivando por presión y se va formando este denticulado, y en ese sentido se utilizan también para distintas cosas. O sea, van modificando su forma y se van utilizando para distintas cosas. Son como armas y, comillas, cuchillos. Siguiente, Jime, por favor. Y por último, el último ejemplo que quiero dar es el de las puntas de flecha de contextos canoeros entre los siglos XVII y XX, que me gusta porque ejemplifica un poco una distinción que hace Sigó, que es entre funcionamiento y función. Bueno, primero decir que es interesante ver este tipo de puntas en sitios arqueológicos canoeros y en colecciones etnográficas, porque de Gucind en adelante siempre se señala que los grupos canoeros no tenían arco y flecha, cosa totalmente falsa. Bueno, las puntas etnográficas en museos, para empezar, también pueden ser de piedra o de vidrio, y tienen evidencias de uso. No son todas facsímiles como una podría pensar. Muestran un tipo de enmangue particular, y las puntas arqueológicas tienen huellas que son muy coherentes también con este tipo de enmangue. Digo esto porque cuando uno habla de funcionamiento, el tipo de enmangue y la forma en que yo lanzo mi flecha, eso es funcionamiento. Después la función es para qué hago yo todo esto, si es que es en una actividad de caza o en otro tipo de actividad. Y me gusta este ejemplo también porque, claro, las fuentes etnográficas como siglo XVII, XVI, mencionan el arco y la flecha para ciertas actividades de caza, por ejemplo la caza de aves. En el Museo Salesiano, la punta de vidrio que está ahí abajo, habla de un contexto de enfrentamiento para la obtención de esa punta, lo que ya nos da cuenta de otro contexto de uso de este armamento. Y por último, Jimena, la siguiente, por favor. Y por último están estas otras que sí son los famosos facsímiles, o que sí son más coherentes con los facsímiles que se hacen un poco a pedido tanto de los navegantes como de posteriormente los misioneros, y las de la izquierda están totalmente formatizadas por abrasión y escapan un poco como del parámetro métrico, y las otras son de vidrio, no tienen ninguna evidencia de uso. Para mí, más que la huella de impacto, es como la huella de enmangue. Se forma muy fácil la huella de enmangue en el vidrio y en la obsidiana. Y ahí puse una cita de Philip Parker King, que menciona cómo esta conducta de fabricación de facsímiles a pedido de los navegantes. Fin. Bueno, como pueden ver, mostramos muchas cosas diferentes, obviamente con problemáticas en común, pero en general, bueno, son diferentes perspectivas que nosotros hemos querido mostrarles a ustedes, y que de alguna manera nos muestran las prácticas culturales ligadas al mar, que se ve que son parte y tienen una continuidad a través del tiempo bastante larga. También vemos las transformaciones intensivas y drásticas que se dieron en los últimos siglos, y eso en el fondo también lo que estamos tratando como de
trabajar nosotras, ¿ya? Y que también es un desafío metodológico porque no es una escala temporal muy amplia, sino que es una escala bastante reducida, entonces también es más difícil establecer diferencias. Y bueno, también vimos lo que pasa en las zonas que son como de transición o de tránsito, como el intermareal, donde también hay sitios arqueológicos, corrales u otro tipo de estructuras, varaderos, que también se da este problema, junto al otro problema que tenemos de la visibilidad de los instrumentos, que como decía Consuelo, es este tipo de perspectivas que son bastante específicas y se dirigen a entender eso, de saber qué tipo de actividades se estaban realizando y que nosotros simplemente así a simple vista no las podemos ver. ¿Quieres agregar otra cosa? No, me parece perfecto, Jimena. Ya. Y para terminar, tú. Yo, bueno. Le agradecemos a todas estas personas, bueno, hay muchas más personas que nos han ayudado, bueno, José Díaz, Ernesto Tenep, Flavia Morelos, Ismael Martínez, Jaime Ojeda, bueno, ahí están todas las personas que nos han ayudado, ojalá que no se nos, bueno, sí, pero muy probablemente se nos no, olvidó el género. Sí, se nos olvidó. Hay que disculparse. Sí. Y bueno, los proyectos evidentemente, y hay otros proyectos anteriores, Fondesit, que también en parte la mayoría de los datos han sacado de Manuel San Román. Y bueno, y eso, muchas gracias a todos y todas. Súper, muchas gracias, Jime. Ahí está, otra foto fantástica. Gracias, Jime, gracias, Consuelo. Bueno, una presentación impresionante. Estamos todos preguntándonos cómo se llama el programa que usaron, porque no lo conocemos, ¿no? Que no es PowerPoint ni Prezi. Quizás lo pueden contar también cuando nos puedan ahí explicar un poco más. Está súper bueno, con animaciones. Sí, pero bueno, algunos lo odian. Algunas. Oye, bueno, yo para un poco abrir la conversación y decirles que, bueno, a todos quienes estamos acá en la sala del Zoom y en el Facebook tienen la posibilidad de preguntar por el chat, y como creo que nos vemos todos, incluso si quieren levantar la mano y preguntarle abriendo su micrófono a Consuelo y Jimena, la invitación está abierta. Yo quiero partir felicitándolas por el trabajo y por hacer el esfuerzo de presentar hoy día una visión sintética desde la perspectiva de los modos de vida, que a veces cuando colegas quizás no conocen mucho la historia de la investigación piensan en el área fuego patagónica como con ciertas temáticas muy específicas y con los temas ambientales más marcados, con el estudio de las industrias líticas también. A mí me ha sorprendido muchísimo conocer mejor los contextos y los sitios de los periodos históricos, con la amplitud que eso tiene, desde el siglo XVI en adelante. Y me gustaría preguntarle cómo es trabajar esos sitios, esas puntas de proyectil que mostraron hechas en vidrio y losa, me parece espectacular. Si nos pudieran contar un poco más de ese tipo, si es porcelana o es losa o es otro tipo de cerámica de alta temperatura, cómo aparecen en superficie. Obviamente los sitios deben ser bien distintos, pero me pone muy contento además que ustedes, trabajando periodos muy antiguos, también estén abordando cuestiones como del asentamiento humano en su diversidad y complejidad, en los temas de navegación, economía, y bueno, las felicito por además presentarnos hoy en equipo, que también es un gesto súper importante cuando uno trabaja, dar cuenta de cómo puede ir resolviendo preguntas de investigación desde distintos ángulos. Así que, bueno, a mí me gustaría saber un poco más de estos sitios históricos, obviamente los del 16, 17, 18 quizás me interesan más, y si pueden explicar un poco esto de los bifaces de losa o cerámica, que lo encuentro increíble. ¿Dónde está para verlo? Sí.
Consulta. Respondí, bueno, yo puedo decir lo de las puntas de losa, no, esas puntas no son de sitio, no lo expliqué bien, son de la colección del Museo Salesiano, entonces son de la misión de Dawson. No sé qué tipo de cerámica es, yo creo que es losa, pero no sé, es raro el espesor que tienen, son un poco gruesas, como para hacer, no sé, una taza, no sé, me tinca como una botella, pero no las ha visto alguien especialista. Eso puede decir, pero son de Dawson, entonces puede ser un contexto Kaweskar o Kanoe o Selknam, pero yo estaba así también vuelta loca cuando las vi, eso como nunca he visto algo así, es como son demasiado hermosas, son ridículamente hermosas. No tienen nada de uso así, yo creo que esas son pedidos, yo creo que esas son... Ahora no las miré muy... Yo pienso que sí, pero no estaría 100% segura porque las miré a la lupa y no sé tampoco cómo se comporta la losa funcional. Pero... Eso, son del Museo Salesiano, son una colección y no tienen mucho contexto. No tienen contexto fuera de que son de la misión de Dawson. Igual encontraste losa parecida, ¿no? En la zona cuando fuimos. No. Como la rosada. ¿Cuándo fue? En Charles. En Charles, había algo rosado. Eso era lo que hablábamos la otra vez, sí. Sí. ¿De veras? Sí, apareció, pero en el fuera contextualizado. Sí, de veras que dijimos, ¡ay, se parece! Pero no sé. Necesitamos a alguien que trabaje losa. Sí. Sí, de todas maneras. Bueno, yo me voy a aprovechar un poco el pánico y bueno, Surimana Concha pregunta sobre lo mismo, así que voy a contarle la pregunta a ella primero. Dice, buena profe y Jimena. De hecho, creo que es una alumna de la Consuelo. Me gustaría saber si estas puntas de losa y vidrio, si en estas puntas se pueden observar huellas de uso o si se han hecho estudios de este tipo. Se pueden ver. Yo he mirado las de vidrio de colecciones del Museo Salesiano con lupa y sí tienen huellas de uso. Algunas, no todas, algunas sí. Bueno, siempre con el resguardo de que solo las miré con la lupa, debería mirarla al microscopio, pero tienen fracturas de impacto y tienen abrasiones proximales que me hacen pensar en mangue y son como bien características. Estudios experimentales no, y se busca a alguien que le interese el desarrollo de huellas de uso en vidrio. Surimana está ahí, pero... Se busca. Sería una súper bonita tesis. Estupendo, sí. Bueno, voy a ofrecer igual la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención a viva voz. Francisco Vergara, Pancho, si puedes desactivar, ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Muy tremendamente agradecido de Jimena y de Consuelo. Muchas gracias por presentar este cúmulo de investigaciones que ustedes llevan a cabo. Felicitarlas de verdad porque acá hay claramente una trayectoria grande, ya potente, profunda de investigación. Han sido capaces también de articular muchas o diversos fondos también y bueno, felicitarlas por eso, ¿ya? Además también felicitarlas por su trabajo porque es bastante estimulante. A uno como una audiencia que no es experta en el tema, genera muchas inquietudes, preguntas que seguro ustedes también las están desarrollando y va a permitir generar más conocimiento. Y también felicitarlas por la profundidad histórica con que también abordan el tema y con la cual ustedes también incluyen conocimientos y prácticas del presente, que es tremendamente importante y por supuesto que muchas veces nos iluminan en algunas cosas. Entonces eso, primero más que nada felicitarlas, de verdad que es un trabajo muy, muy bonito, se nota ahí que hay mucho tiempo y colaboración con distintas disciplinas también, entonces tremendamente agradecido de haber escuchado esta presentación.
Tengo una pregunta que es para ver si es que ustedes lo han podido comprobar o no, o cómo se podría comprobar, ¿ya? Que tiene que ver con las técnicas de este habitar el entorno, el mar, ¿ya? Yo llevo muy pocos meses acá habitando justamente el seno de Reloncaví y me ha tocado enfrentarme también a distintas técnicas, por ejemplo, de extracción de róbalo, he estado con los corrales también. Y me he dado cuenta de que hay una variable muy importante en estos saberes, en esta forma de hacer las cosas, que tiene que ver con la temporalidad, ¿ya? Por ejemplo, el corral de pesca es algo que funciona con las mareas. Las líneas o las redes también algunas veces funcionan con las mismas mareas también. Hay mareas que son más grandes, mareas que son chicas, en fin. Hay un tema ahí con la temporalidad a mí que me ha llamado la atención y me gustaría saber si es que ustedes, o si es que es posible en verdad, al menos en los conchales o en algún otro contexto que exista estratigrafía, reconocer cierto grado de temporalidad ya en estas técnicas, en estos saberes. Temporalidad, ¿te refieres a estacionalidad? Por ejemplo, podríamos hablar de estacionalidad, claro, o bien, por ejemplo, quizás contextos menores como, no sé, mareas, meses, o eventos, o quizás eventos, quizás puedan ser anuales, sí, no sé. entiendo. Sí, sí. Bueno, eso en general es un tema también que se trabaja en arqueología, en zooarqueología principalmente. Y bueno, es un tema que también a mí me ha interesado en mucho tiempo. Y bueno, sí, nosotros trabajamos temas relacionados a la estacionalidad para ver, por ejemplo, eventos, en qué momentos del año, por ejemplo, se está pescando más. Si antes la pesca era algo importante, pero a lo largo de todo el año o en ciertos momentos, lo que también eso implica que la intensidad de la explotación, por ejemplo, o de esa práctica, o la intensidad de esa práctica para esa sociedad. Entonces, bueno, sí, hay estudios muy específicos, por ejemplo, que yo trabajé, de hecho, que es, bueno, y esto también se hace en moluscos, por ejemplo. Y lo puedes saber y puedes ocupar la información de la fauna vertebrada e invertebrada para entender la estacionalidad. Y se ve, por ejemplo, en los anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento, por ejemplo, en peces, bueno, obviamente no en el pez entero, sino que en las vértebras o en los otolitos, permiten, el otolito está en el cráneo, permiten ver la vida del animal, pero también cuando murió. Entonces eso te puede, si tú haces un estudio, bueno, súper lento, puedes saber si hay tendencias en cuanto a qué periodo se pescó más o menos, o quizás todo el año, ¿ya? Y eso también en otras cosas, por ejemplo, se llama malacología, pero es estudio de los moluscos, entonces de los conchales. También porque finalmente son archivos ambientales que guardan información como la historia de vida del animal, entonces tú puedes sacar mucha información a partir de eso. Súper, perdón, excelente. Bueno, ahí tenemos preguntas en el chat y también unas palabras pedidas. Primero voy a referir una que parece que es otro estudiante de Consuelo, Andrés, que también deja dos preguntas. La primera dice: ¿en qué se diferencia el vidrio de estas piezas con quizás el que se emplea para las ventanas contemporáneas, o quizás también qué tipo de vidrio es el que están encontrando ustedes para la fabricación de estos distintos tipos de artefactos bifaciales, unifaciales? Y la segunda pregunta es un poco más interpretativa, ¿sí? ¿Cómo llegaron a inferir las maneras o las prácticas de pesca durante el Holoceno Medio, que según lo que ustedes nos presentaron, en un momento o un gran periodo donde no están tan identificadas las tecnologías líticas? Dos preguntas bien buenas ahí en el chat. ¿Tú comienzas con el vidrio? Bueno, los vidrios son vidrios en los sitios canoeros, yo pienso que son más de botella,
en las colecciones del Salesiano pueden haber de ventana y de botella, pero ¿en qué se diferencian? Yo no soy para nada experta en vidrio, no sabría, sé la típica de todos los arqueólogos que cuando tiene burbujita es un vidrio más antiguo. pero no sé si alguien sabe un poco, sabe más de vidrio, alguien que se haya dedicado realmente a arqueología histórica acá, porque yo soy recién llegada, así que la verdad no lo sé. Eso. Ya, y respecto a la otra pregunta que creo que la voy a tener que responder yo, Claramente. ¿cómo llegaron a inferir las maneras en que pescaron en el periodo Holoceno medio? En el Holoceno medio sí se puede identificar. En el Holoceno tardío inicial no, ¿ya? Porque en el Holoceno medio sí se encontraron, por ejemplo, pesas que probablemente son para líneas de pesca porque son muy similares a lo que podemos encontrar o saber etnográficamente. La forma, una serie de como atributos que tienen las piezas. Entonces, en el Holoceno medio sí se podría saber por estos guijarros con surcos o con muescas y cosas, ¿ya? Y también hay puntas multibarbadas y hay otras cosas. Pero lo que decía Andrés, quizás, bueno, se relaciona más al inicio del Holoceno tardío. Ya, ¿y cómo llegamos a identificar? No hemos llegado a identificar todavía, de hecho no se sabe, porque también simplemente no se sabe, no hay herramientas, no se sabe. Pero está el tema de que paradójicamente, como se señalaba, la pesca es muy importante y de peces bastante grandes, que obviamente aquí no andamos en eso, pero son congrios enormes, es bien como una pesca bastante como de animales grandes. Entonces, es probable que hayan utilizado alguna técnica, pero también es importante el factor ambiental, que como también hablamos, hay cambios importantes paleoecológicos. Y eso también genera cambios en en la cercanía, la disponibilidad del recurso, ¿ya? Entonces eso no hay que perder de vista. Por lo mismo, sabemos lo que pescaban, las especies que pescaban a partir de lo que hoy en día vemos, que son especies demersales, pero no sabemos exactamente la técnica. Eso. Súper. Gracias, Andrés, Lorca, por las preguntas. Súper buenas. Y Andrea González está pidiendo la palabra. Andrea, ¿puedes? Ahí. Sí. Adelante. Ahí voy a bajar la mano. Hola, buenas tardes. Hola, Jimé, hola, Consuelo, ¿cómo están? Qué rico verlas. Bien. Qué bacán ver su trabajo, además. Está súper interesante, está muy atentamente escuchándoles, porque me parece súper atractivo en varios sentidos. Yo, bueno, me toca dar la asignatura de Cazadores Recolectores de América y además arqueología contemporánea, entonces quisiera hacerles una pregunta más bien de corte teórico que me llamó la atención y me gustaría que pudieran hacer una apreciación, una evaluación de la historia de la investigación en torno a esos enfoques que veo que están aplicando, que creo que son sustantivamente importantes para adquirir o para sondear o explorar nuevos conocimientos arqueológicos de los sistemas productivos y de la organización social. Me llamó gratamente la atención el enfoque traseológico y funcional que están aplicando. Creo que tal vez, yo siento, sin ser especialista en lítica, tengo la impresión que ha habido una sobrevalorización de los enfoques morfofuncionales habitualmente en el estudio de la caza y de la recolección, que nos ha impedido tener una aproximación más concreta en torno a los usos reales de las herramientas, y a través de esa quizás invisibilización hemos tenido también una impresión bastante sesgada en torno al lugar de la caza y de la recolección. ¿Ya? Es decir, hay mucho instrumental lítico que se utiliza para otras labores y no necesariamente para la caza. Y en ese sentido, toda la esfera del mundo vegetal y de la recolección siempre, o me estoy pensando de la explotación forestal, ¿no? Del procesamiento de la madera, ha quedado habitualmente o tradicionalmente en un segundo plano, y le hemos dado una prioridad a las adaptaciones y a la caza, ¿no? Dejando quizás en un margen actividades que probablemente fueron centrales para el habitar, para la vida social,
para la reproducción social. En ese sentido me gustaría preguntarles cómo ven ustedes que que puede ofrecer nuevo conocimiento el estudiar no solamente el estudiar solamente lo morfofuncional, es decir, cómo en el fondo una forma anticipa una función, sino la relevancia del uso en la definición de la producción. Que es precisamente lo que ofrecen las huellas de uso y los estudios funcionales, es decir, poder traspasar, digamos, el problema de la producción al uso real, ¿no? Y en ese sentido, simplemente quisiera escuchar de ustedes, digamos, una apreciación general de por qué decidieron abordarlo así, qué vacíos veían que había en este sentido, ¿sí? Eso es una cosita. Y la segunda cosita que está relacionada con la anterior, no sé si es un comentario o una pregunta, ahí lo pueden comentar igual, no sé. Pero tengo la impresión que también está una aproximación más funcional, digamos, es decir, del uso real de las cosas, ¿no? Y no tanto de la forma que tuvieron, ¿no? Y estas tipologías un poco estancas que generalmente producimos durante mucho tiempo, puede ofrecernos también una mirada del dinamismo de las sociedades que generalmente vemos como conservadoras, ¿no? Así como cazadores-recolectores que no cambian en 8000 años, ¿no? Y lo que vemos es precisamente una sociedad que no es productora de alimentos, pero sí que tiene un montón de transformaciones y estrategias y también tensiones y contradicciones, ¿no? Entonces, simplemente comentarles eso, cómo lo ven ustedes, porque me parece muy atractivo que a partir de trabajos también de integrar, digamos, grandes temporalidades, nos permite también ir tomando conciencia del dinamismo de las sociedades cazadores recolectores, especialmente las sociedades costeras en este caso, o litorales, dependiendo de cómo quieran llamar. Ya, eso nomás. Eso, y felicitarles nuevamente por el trabajo. Gracias. Gracias. ¿Yo, tú? ¿Ambas? ¿Yo? Tú comienza porque es como más de sociología, después yo puedo decir algunas cosas. Bueno, gracias Andrea por el comentario y pregunta. No, sí, yo creo que lo funcional, si bien no es lo más, si bien no es lo central para entender la producción, sin el funcional no entendí la producción. No se entiende nada. ¿Ah? O procesos de trabajo, como les quieras decir, no se entiende nada. Entonces, para mí siento que ahora estoy viendo la cuestión como en colores, que antes la veía en blanco y negro y ahora como que la veo en colores. No sé si me explico. Y tiene que ver, siento que te permite situar las cuestiones en su contexto real, entender los objetos en su contexto en su contexto real, lo que decía de que hay instrumentos que en verdad no sabemos ni cómo tomarlos. Y es normal porque son instrumentos que funcionaron, en sociedades que funcionaron hace 7000 años y no tienen nada que ver con nada. Puede que hayan técnicas que no tienen nada que ver con nada. Es como asumir algo muy... arbitrario. Es asumir demasiado, sí, es asumir demasiado que las técnicas van a ser parecidas a lo largo del tiempo, que los cuchillos son cuchillos en todos los contextos, que el mismo concepto de cuchillo discutíamos recién acá en el departamento, es que no nos dice mucho tampoco. Ahora tampoco creo que sea, o sea, creo que es algo que hay que adoptar como más sistemáticamente, pero más allá de que sea como un tipo de análisis como que consume mucho tiempo y mucha vida, pero eso, no sé si respondí, como que me fui como más en la personal, pero... bueno, complementando lo que decía la Consu, bueno, nosotros, a ver, como parte, también es como de las preguntas, bueno, sí. Gracias Andrea por la pregunta, porque está muy buena, están muy buenas, son muchas preguntas. A ver, como parte es porque en general los sitios no son a veces, bueno, no todos, otros sí tienen muchos como instrumentos quizás como morfofuncionalmente más evidentes, pero hay muchos que son como de instrumental más expeditivo, entre comillas, o no tienen. Entonces, eso también generó la pregunta de por qué no hay instrumentos, o por qué están estos instrumentos y no sabemos cuál es su función. Y pensando siempre desde la perspectiva morfofuncional.
no sabemos su función porque morfofuncionalmente no sabemos qué es. Entonces ahí es cuando la traciología, bueno, que desarrolla la Consuelo, es algo que en el fondo puede definir mejor su contexto real, como decía. Y ahí también también está el tema de, por ejemplo, ver por qué no hay materiales. Probablemente es porque están ocupando cosas que son perecibles y que las podemos ver a partir de la etnografía. Por ejemplo, uso de tendones, uso de algas, uso de pelo, uso de enredaderas en otras partes, madera, entonces para hacer anzuelos en otras partes. Entonces eso es cómo podemos saber eso si ya no está, no existe, a través de cómo se hicieron y las marcas que dejaron en sus instrumentos. Y que los instrumentos de alguna manera decimos ya es cuchillo o raspador, pero ya, ¿para qué? ¿Cómo nos puede acercar al otro que encontramos en el contexto? Y así es como, yo creo que es como comenzó. Y bueno, lo que yo creo que es porque o sea, porque se relacionan los dos temas que nosotros trabajamos. Y es eso, porque en el fondo muchas técnicas, por ejemplo, de pesca, extracción, el trabajo de la madera, la explotación del bosque, etcétera, no quedan evidencias. Obviamente queda, por ejemplo, ahora estamos en el tema del estudio de arqueobotánico con la Carola Belmar, Alicia Ibacache, la practicante, que está trabajando en esto, en el tema de fitolitos, que nos puede permitir acercarnos. Pero eso, relacionado con los instrumentos, nos va a permitir mejor especificar mejor la actividad. Y, ¿qué era lo que decías? ¿Puedo agregar una cosa cortita? Que es que igual el hecho de que estemos haciendo análisis funcional tiene también que ver con que en Patagonia también hay una tradición importante de análisis funcional, que es la primera de Sudamérica, que es la tradición del CADIC, y viene con los trabajos de Estela Mansur, que desde el año 86 está haciendo este análisis. Entonces, como que, claro, uno lee los antecedentes y como que tenía un cúmulo de antecedentes para el canal Beagle, también los trabajos de Nacho Clemente, de Miriam Álvarez, bueno, ahora más de Hernández Ángelis, de Celina Álvarez, qué sé yo, entonces es como, bueno... Claro, es una metodología ya desarrollada, súper desarrollada. Y para esa zona y para ese tipo de sociedades. Claro. Eso. No recuerdo la pregunta. Excelente. No sé si alguien más quiere pedir la palabra y voy a revisar el Facebook. Bueno, yo voy a aprovechar a hacer no sé si la última o la penúltima pregunta, Consuelo, Jimena. Ha estado súper entretenido el diálogo posterior a la charla igual, y me alegro también de que hayan estudiantes participando en esta actividad y que bueno, este material también sirva como material docente. Me imagino que va a estar súper entretenido porque también la conversación permite resolver algunas dudas de cómo se hace arqueología en esta gran región. Y bueno, una de las preguntas que yo tenía sobre el tema de los sitios y los materiales históricos, ya sea metal, vidrio, loza, otros, es si hay alguna, y que esto acota en fondo la pregunta a los últimos 400, 500 años, ¿sí? No en la escala temporal tan extensa que suponen preguntas sobre modo de vida, las tecnologías o el uso de los recursos, es si en los sitios que tienen estos materiales como intrusivos, ya sea clavo, vidrio, loza, otro, ¿ustedes notan algunos cambios evidentes? Y si en el fondo la definición de los contextos siempre son sitios indígenas con material europeo, o definitivamente se están encontrando con una diversidad mayor de contextos, es decir, sitios ocupados por personas, o donde se puede interpretar aquello, digo, cohabitación, campamentos donde hay cosas que salen un poco de la norma de lo prehispánico o precolonial, porque también sabemos que, bueno, el Estrecho Magallanes y el Beagle fueron áreas muy transitadas por las potencias marítimas europeas, etcétera, y uno
puede pensar que todas las áreas litorales son y las que son aptas para recalar y fondear, también son potenciales áreas de ocupación, no necesariamente canoeras. Entonces, esos otros sitios, esos otros tipos de sitios, ¿cómo son? ¿Cómo los ven ustedes cuando los encuentran? Si hay más diversidad en los tipos de asentamientos también. A ver, hay sitios, por ejemplo, en Fortescue, está el sitio, un sitio que tiene ocupación indígena y bueno, también histórica, es un lugar muy importante. Y que bueno, hubo muchos eventos históricos ahí. Nosotros hemos tratado de trabajar ahí, bueno, trabajaron en una expedición arqueológica holandesa hace un par de décadas, y en la que participó también Manuel San Román, y encontraron materiales y todo, pero bueno, después nosotros volvimos y hace poco, y no es extraño, pero no hay mucha información más de tipo arqueológica. Lo que sí nos llama la atención es que bueno, están fechados son sitios, la mayoría son sitios tardíos de indígenas y muy poco material en general, son conchales. Lo que sí nos llama la atención es la presencia de, por ejemplo, un arpón tardío, paldón simple, pero con una materialidad o como da la impresión que está hecho como no para usarlo, sino que como también, como decía Consuelo, para como facsímil, como souvenir, no sé. Y eso también es como bastante particular porque es una zona donde se concentró bastante esa interacción. Y en general son así los sitios. Bueno, encontramos sitios que en general son, que como yo en algún momento decía, son sitios también como que las características geográficas, o sea, como en cuanto a que son fondeaderos o lugares protegidos, marcan mucha redundancia o ocupaciones de distinto tipo, porque son lugares como para que cualquier navegante que vaya va a querer ir y guarecerse ahí en un temporal, por ejemplo. Entonces son ocupaciones que, o sea, son lugares, son sectores que en general son protegidos. Y eso. Y eso se nota que tiene una preferencia tanto desde antes hasta el periodo más reciente o histórico. Y no sé qué más. Lo de los facsímiles igual es entretenido porque no sé cuál es la lógica que hay detrás de simplemente regalarlos, son objetos que entran como en una relación, claro, intercambio, trueque, Sí. y todos esos formatos, puntas, arpones, igual otro camino No, y ahí por además explorar. es como decir, voy a ocupar esta materia, porque también es lo que uno interpreta, es voy a ocupar esta materia prima que quizás no sea tan, desde nuestra perspectiva, de todas maneras, quizás no sea tan buena para un arpón funcional que case, pero sí usémoslo porque va a ser un facsímile, pero es una interpretación de nosotros. Antes que se me vaya, de lo que dijo Andrea, que me quedó así como dando vuelta, es el tema de tiene relación, por ejemplo, con lo que decía la Consuelo una vez, de las cucharas, de que uno siempre ve una cuchara a lo largo del tiempo y una cuchara es una cuchara. Pero, por ejemplo, ese ejemplo que tú dices, que la cuchara a veces nosotros lo ocupamos para encresparnos las pestañas, por ejemplo. Y eso ya es algo particular, que una moda, una cosa como cultural particular de un periodo y de ciertas personas. Y eso como lo que en el fondo puede permitir, es un ejemplo, una analogía de lo que puede permitir estos estudios que desarrollan los traciólogos, la gente, los arqueólogos del Cádiz, la Consuelo, etc. Es como esa particularidad del uso del objeto que nosotros lo vemos como, lo homogenizamos como a través del tiempo. La particularidad cultural, el contexto cultural. Eso
eso que lo tenían dando Bacán, vuelta. bacán que hablar ahí de la cuchara. Es mi ejemplo favorito. Sí, es que es buen ejemplo. Sí. Excelente. Bueno, son casi las 8:30. Jime, Consuelo, no, veo que no hay más preguntas en el chat. Hay, bueno, palabras de agradecimiento en el Facebook. Acá invito a todos quienes están aquí, quienes quieran abrir su micrófono. Creo que pueden prender también sus pantallas si quieren saludar a Jimena y Consuelo. Ahí están habilitados si quieren abrir su micrófono. Yo quiero agradecerle igual el interés, la participación y además la dedicación de una charla que ha sido fantástica, igual para quienes no somos especialistas en esta gran área de trabajo. Han abierto igual hartas preguntas, interés, y esperamos que nuevos estudiantes y nuevos colegas también, nuevas colegas, se sumen a los trabajos que ustedes están haciendo. Ahí está María Barrientos, Andrea, Francisco. Bueno, María. Sí, gracias de verdad por estar acá y cerrando este ciclo que también ha sido una oportunidad para conocer investigaciones de colegas que, bueno, uno puede leer en las revistas, pero que a veces por el tipo de publicaciones son más esquivos y menos conocidas para el gran público de la arqueología que ha generado también este espacio de conversación con facilidad de conexión. Así que les dejo ahí unas últimas palabras para despedirse y, bueno, a nombre del equipo de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral y de la Dirección Museológica, darles las gracias y felicitarlas por todo lo que están haciendo y, bueno, ojalá poder ir a conocer los sitios que nos mostraron, porque son lugares y paisajes también súper, súper bonitos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros también fue un ejercicio hacer esto. Sí. Me censuraron varias diapositivas. Varias diapositivas de Corrales. Sí. Y bueno, muchas gracias a eso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hola, Leonor. Hola, hola. Bueno, en el chat hay hartos saludos. Damos por cerrada la actividad de hoy. Gracias, que tengan un excelente fin de semana largo. Un abrazo y, bueno, vamos a seguir repitiendo la frase de Donald Jackson, que viva la arqueología y que nos sigamos encontrando, ojalá en Puerto Montt, en el Congreso Nacional, y también en la Jornada de Arqueología de la Patagonia, que se inicia en el 29 de noviembre, modalidad virtual. Vamos a tener 2 semanas de congreso sin parar. Sin parar. Así que ahí también seguro nos vamos a encontrar. Un saludo grande. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien a todos. Chao, Jimé. Chao, Consuelo. Chao, Colega. chao.